Buenas tardes, continuando con la unidad número 5 que iniciamos la clase pasada, donde veíamos el análisis de varianza, mejor conocido como ANOVA. Vamos a ver ahora un procedimiento que se realiza para complementar esta prueba de hipótesis de ANOVA. Esta prueba se llama procedimiento de comparaciones múltiples, mejor conocida como LSD de Fisher. Eso es por sus siglas en inglés. Cuando se emplea el análisis de varianza para probar si las medias poblacionales son iguales y llegamos a la conclusión que se rechaza la hipótesis nula y evidentemente concluimos que las medias poblacionales no son iguales, se necesita en este caso dar un paso adicional y es determinar dónde están estas diferencias, ya que el ANOVA solo nos permite concluir si hay o no hay diferencias. Si queremos contestar entonces esta pregunta, vamos a utilizar este procedimiento de Fisher para poder resolver esta incógnita. Supongamos que en un análisis de varianza se encuentran evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula. Si nuestra conclusión va a ser rechazar hipótesis nula, entonces en ese momento podemos utilizar este procedimiento para ver a dónde están las diferencias. Ese procedimiento, como ya lo mencionábamos, es el procedimiento de diferencia mínima significativa, por sus siglas en inglés LSD. ¿Cuál es el planteamiento que se realiza para este procedimiento? Bueno, es una prueba de hipótesis también adicional que se hace. Y lo que vamos a hacer es plantear comparaciones entre los pares de las medias que tengamos. En este caso tenemos 3 poblaciones, 3 medias. Estamos hablando de 3 comparaciones las que vamos a hacer. Para cada comparación vamos a plantear sus hipótesis, que sería la igualdad y la diferencia de medias. Y es una prueba igual a la que hicimos en el caso de diferencia de medias con la distribución T de estudio. En este caso, el estadístico que vamos a usar es la diferencia de las medias y la regla de rechazo es que esa diferencia, el valor absoluto, tiene que ser mayor o igual a un estadístico denominado LSD, que se calcula con esta fórmula que está acá abajo. Aquí vemos que está la T de student y vemos también el CME, que es el cuadrado medio debido al error, que ya nos lo da el ANOVA, dividido entre el inverso de los tamaños de muestra de cada una de las poblaciones que estamos analizando. Veamos el caso, un ejemplo. En el caso anterior vamos a realizar las comparaciones múltiples para determinar dónde están las diferencias significativas. Recordarán que en el ejemplo anterior, que trataba de 3 métodos para producir unidades, llegamos a la conclusión de que se rechazaba la hipótesis nula. Esta conclusión es importante porque de esa forma nos permite dar el paso para calcular a dónde están las diferencias. Si tuviéramos una conclusión que fuera no se rechaza la hipótesis nula, no tendría sentido aplicar este procedimiento. Ok, entonces vamos a los pasos. Primero vamos a plantear para cada comparación, que serían 3 en este caso, vamos a comparar la media de la población A con la 2, la 1 con la 3 y la 2 con la 3. Esas son las 3 combinaciones que podamos realizar cuando tenemos 3 poblaciones. Si incrementa el número de poblaciones, incrementa también el número de planteamientos que vamos a tener. Luego el paso 2 vamos a usar siempre el 5% de significancia y eso nos da un nivel de confianza del 95%. Las medias en el paso 3 que vamos a calcular
ya no las da el programa Minitab, nos lo daba. Teníamos 62, 66 y 53, 52, que son las medias muestrales de cada una de las poblaciones. Calculamos las diferencias y vemos acá que la primera diferencia entre el 1 y 2, es decir, 62 menos 66, nos da un resultado de menos 4. X1 menos X3 sería 62 menos 52, nos da un resultado de 10. Y la diferencia X2 menos X3, una diferencia de 14. Luego en el paso 4 y 5, que está unido en un solo paso, vamos a calcular primero el estadístico LCD con la fórmula que vimos anteriormente y vemos entonces que 2.179 sería nuestro valor de T de cola derecha en este caso, y vemos que el CME da 28.33 y tenemos los tamaños de muestra para cada una de las poblaciones es igual a 5. Esto nos da un resultado de 734, que es nuestro valor de LCD. Comparando, y entonces vemos que la primera diferencia, menos 4 o 4, siempre va a ser menor a 734. Con eso concluimos que no se rechazaría la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias entre la media 1 y la media 2. Veamos la otra diferencia entre 1 y 3. Si restamos, vimos que nos daba un valor de 10, y ese valor, si es mayor a 734, entonces según nuestro estadístico de prueba, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo entonces que existen diferencias entre la media 1 y la media de la población 3. Y por último, la comparación entre la 2 y la 3 nos da un resultado de 14, que también es mayor a 734. Por lo tanto, también hay diferencias entre esas dos poblaciones. En conclusión, entonces, las diferencias estarían entre la media 1, o sea, el método A y el método C, el método B y el método C también. Solo existe igualdad entre el método A y el método B. De esa manera, hemos aplicado el procedimiento de Fisher para saber a dónde están las diferencias. ¿Cómo lo hace el programa Minitab? Nos trasladamos a Minitab y vamos a trabajar entonces con siempre estadísticas. Vamos a irnos como que vamos a hacer, ANOVA, vamos a hacer la prueba normal de un factor. Y acá vamos a seleccionar las primeras tres, que son los datos que nos daba el ejemplo. Siempre un nivel de confianza de 95, y lo único que vamos a hacer, a diferencia del paso de la prueba de ANOVA, es irnos al botón comparaciones y vamos a seleccionar donde dice de Fisher, que tiene una tasa de error individual de 5. Esta tasa es la mínima que se utiliza, así que lo vamos a dejar con ese valor. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Vemos entonces que tenemos los resultados que obtuvimos para el ANOVA en el ejemplo anterior que vimos. Tenemos, vean, el ANOVA, que es el mismo. La diferencia es que ahora me ha dado por acá abajo un resultado, una tabla adicional que tiene como título agrupar información utilizando el método de Fisher. Esta información es adicional a lo que habíamos obtenido cuando le dimos en el botón de las comparaciones para Fisher, nos daba este resultado adicional. Vemos acá las medias, y Minitab lo que hace es no calcula, en realidad no lo muestra el valor del SD, pero sí me calcula una agrupación.
lo hace internamente tal como lo hemos visto en la lámina anterior. Y lo que nos dice Minitab es que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. ¿A qué letra se refiere? Se refiere a estas letras que aparecen debajo de la columna de agrupación. Estas letras van a aparecer acá y nos van a indicar cuáles son las medias que tienen o no diferencias. Si seguimos la regla que nos da Minitab, dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. ¿Qué medias son las que no comparten letras? Si vemos la media de la población B, lo comparamos con la media de la población A, tienen una agrupación similar porque tienen una misma letra. Estas sí comparten letra. Significa entonces que no son significativamente diferentes, o sea, hay igualdad entre estas dos medias. ¿A dónde están las diferencias entonces? Si vemos entonces B con C, vemos que la letra es diferente, no comparten letra y entonces ahí hay diferencias significativas. De igual manera, A con C tienen letras diferentes y también son significativamente diferentes. Entonces llegamos a la misma conclusión que la igualdad está entre A y B y las diferencias están entre B y C y A y C, tal como lo vimos en la lámina anterior cuando hicimos el cálculo del LSD. Minitab no nos da ese valor, sin embargo se basa en ese resultado para darnos estas letras de agrupación que aparecen acá. También hay algunos intervalos de confianza por aquí. Tenemos un nivel de confianza simultáneo, ya lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere este nivel de confianza. Y también podemos obtener algunos intervalos con estos resultados de diferencias. Ok. Regresamos entonces a nuestra presentación. Y vemos acá entonces un elemento importante que hay que mencionar es las tasas de error tipo 1 general. Técnicamente el procedimiento de LSD se conoce como una prueba restringida o protegida de la LSD debido a que solo se usa si primero se ha encontrado un valor de F significativo al aplicar el ANOVA. Es decir, este procedimiento que acabamos de ver solo se aplica si primero aplicamos el ANOVA y el resultado nos da una conclusión de rechazo de la hipótesis nula. Solamente en esos casos aplicamos este procedimiento. Ahora bien, sabemos que el nivel de significancia que le corresponde a una sola comparación por pares es del 5%. Es el nivel que aplicamos si estuviéramos haciendo las pruebas de forma individual. Esta probabilidad, recuerden que se llama probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, la probabilidad de no cometer el error tipo 1 sería su complemento. 1 menos 0.05, estamos hablando de un 95% de confianza. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer las tres pruebas o las tres comparaciones por pares se cometa un error tipo 1 en por lo menos una de las tres pruebas? Esa es una de las preguntas que hay que hacer. Si recordarán al principio, hablábamos que uno de los problemas de hacer pruebas individuales de pares era el incremento que tenía el error tipo 1. Veamos entonces cuál es ese valor de error tipo 1 cuando hacemos una prueba simultánea. La probabilidad de que no se cometa el error tipo 1 en ninguna de las tres pruebas entonces viene dada por, como son tres comparaciones las que vamos a hacer, multiplicamos 0.95, que es la probabilidad de no cometer el error tipo 1 tres veces. Si estuviéramos hablando de 6 comparaciones, aquí multiplicaríamos 6 veces 0.95. Recordarán ustedes que al principio mencioné que este crecimiento es tipo exponencial. En este caso tenemos un nivel de confianza agrupado con las tres comparaciones de 0.8574. Ya no es 95%.
ahora es un 85.74%. Por lo tanto, la probabilidad de cometer el error tipo 1 al hacer las tres comparaciones viene dada por la diferencia, el complemento de este 85.74 que es 0.1426. Entonces, en conclusión, cuando usamos un procedimiento de LCD para hacer las M comparaciones que tengamos que hacer, la tasa de error tipo 1 correspondiente ya no va a ser el nivel de significancia, sino que va a ser igual a la siguiente fórmula: 1 menos el complemento, o sea, el nivel de confianza, elevado al número de comparaciones que tengamos que hacer, que es lo que hemos hecho acá arriba con el ejemplo. Multiplicamos 3 veces 0.95, lo que nos da el nivel de confianza global, y eso se lo restamos a 1 para obtener el error tipo 1 global o general que también hemos obtenido al hacer la prueba. A esto se le conoce como la tasa de error tipo 1 por experimentación o la tasa de error tipo 1 general. Entonces aquí vamos a ver que pasamos de un 5% a un 14.26%. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que nuestro nivel de significancia aumenta. Ok, finalmente también explicarles que no solamente en SPSS se puede calcular el problema de ANOVA, sino que también tenemos la opción de hacerlo en SPSS. Veamos entonces cuál sería el procedimiento para aplicarlo en este programa. Vamos a irnos al análisis. Primero hay que copiar la información. Una de las diferencias con Minitab es que tenemos que copiar la información en una sola columna. No podemos hacerlo en 3 columnas como lo hicimos en Minitab. Así que lo que vamos a hacer es copiar toda la información en una columna y le vamos a poner una variable que va a ser una variable que me indique qué tipo de método es al que le corresponde cada valor. O sea, vamos a crear dos variables. Luego nos vamos a ir al menú Analizar, Comparar medias, y vamos a utilizar la opción que dice ANOVA de un factor. Luego vamos a irnos a el botón Post-Hot y ahí vamos a poner nuestra prueba de comparaciones múltiples, que en SPSS le denominan DMS. Vamos a poner nuestro nivel de significancia, le vamos a dar continuar. Y también tenemos en opciones la oportunidad de poner estadísticas descriptivas, y SPSS trae un valor agregado que es la prueba de homogeneidad de las varianzas. Acuérdense que cuando hacemos el ANOVA tenemos que cumplir con los supuestos correspondientes y uno de ellos es la homogeneidad de varianzas. Vámonos entonces al SPSS para hacerlo. Como les decía, tenemos que copiar la información en una sola columna y a la par vamos a crear una variable que le hemos denominado métodos. Recuerden que en SPSS primero nos vamos a crear las variables. Aquí tenemos dos unidades y una que se llama métodos. Los decimales aquí son indispensables, así que podemos ponerle 0. No necesitamos decimales. Y en el caso de la variable métodos, aquí vamos a crear las etiquetas. Aquí ya las tenemos creadas para indicarle al sistema que el 1 va a representar el método A, el número 2 el método B y el número 3 el método C. Eso ya lo tenemos acá. Y entonces vamos a irnos al menú Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor. Vamos a restablecer esto para que lo hagamos desde el principio. Aquí vamos a poner las unidades, que serían nuestros datos, y la variable que cree para diferenciar qué dato, qué método era de cada valor, lo ponemos en el factor. En el botón Post-Hot vamos a
incluir una prueba de una sola vez para hacer el ejercicio, ya sabemos que nos va a dar un rechazo de la hipótesis nula. Le vamos a poner que nos haga la prueba de MS, que es la prueba de Fisher. Le vamos a poner el nivel de significancia que necesitamos, un 5%. Le damos continuar. Y en opciones también podemos pedirle que nos dé algunas estadísticas descriptivas y de una vez que nos haga la prueba de homogeneidad de varianzas. Le damos continuar y le damos aceptar. Veamos entonces qué nos da SPSS. Nos da una tabla con las estadísticas descriptivas que serían los tamaños de muestra, las medias de cada una de las poblaciones o de las muestras, la desviación individual de cada una, un error estándar y unos intervalos de confianza que tenemos acá de forma individual. La prueba de homogeneidad de varianza, que es esta que está acá, esa prueba lo que me indica o lo que yo necesito es, según el supuesto, es que las varianzas sean iguales. Si vemos acá, la significancia, que es el valor P, da un valor de 0.821, mucho mayor al 5%, lo cual me está indicando que las varianzas son iguales. Siempre que la significancia en este cuadro de homogeneidad de varianza sea mayor o igual al 5%, nosotros vamos a concluir que las varianzas son iguales. De lo contrario, el supuesto de homogeneidad no se cumpliría. Aquí tenemos la tabla de ANOVA, que es la misma tabla que obtuvimos con Minitab, los mismos valores, las sumas cuadradas. Aquí nos dan dos factores o dos categorías, que sería entre grupos y dentro de grupos. Vemos el nivel de significancia, los grados de libertad y las sumas cuadradas o los cuadrados medios de cada uno. Y al final tenemos un cuadro de comparaciones múltiples, que es el procedimiento LCD. Aquí vemos la comparación que hace este SPSS. Compara la media A con la media B y la media C de una sola vez. Aquí tenemos las diferencias que nosotros habíamos encontrado. Un error estándar. Y lo que voy a fijarme en este caso es en la significancia. ¿Qué es lo que ando buscando? Para poder rechazar la hipótesis nula, este valor de significancia tiene que ser menor o igual que alfa, o sea, menor o igual al 5%. Los valores que son menor o igual al 5% vemos que es A con C. En la fila A con C tenemos 0.012 menor al 5%, entonces aquí rechazo significa que hay diferencias significativas entre A y C. En cambio, A con B vemos que el valor de significancia es mayor al 5%, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula y entonces decimos que ahí hay igualdad de medias. De igual manera, aquí está otra vez la comparación B con A y B con C, que es la que no hemos visto, tiene un 0.001 que también me da abajo del 5%. Por lo tanto, la comparación B con C también se rechaza la hipótesis, significa que hay diferencias significativas. Luego acá abajo se repite otra vez C con A y C con B. Como ven, llegamos a los mismos resultados que con el programa Minitab. De esta forma entonces podemos aplicar el ANOVA y las comparaciones múltiples utilizando el programa SPSS. Con esto entonces finalizamos esta unidad 1 y seguiríamos con un ejemplo adicional.